Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión vamos a tener un programa distinto a lo que normalmente tenemos, porque el programa de hoy está dedicado a conversar sobre un ciclo de conferencias que va a arrancar próximamente, que se ha denominado de construir la comunidad. Una iniciativa de los profesores acá presentes, eh, Diego Soto y Jonathan Pimentel, académicos de la Escuela Ecuménica de Ciencia de la Religión, y que en conjunto con este espacio, con Praxis TV, se ha organizado estas actividades, este ciclo de conferencias que nos va a llevar de aquí al mes de noviembre, en distintas fechas que ya nos van a ir explicando. ¿Cómo están, Diego? Jonathan, ¿cómo va todo? Bien, Esteban, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por ayudarnos a organizar y a llevar adelante esta serie de conferencias. Eh, Desde luego es un canal y un espacio invaluable que vos has creado y te agradecemos mucho por eso. Muchas gracias, Jonathan, ustedes también por tomarnos, tomarnos en cuenta para llevar a cabo esta iniciativa. Diego, el de construir la comunidad, tal vez si nos cuentas un poco de qué trata este ciclo de conferencias y, bueno, que dentro de qué proyectos o qué responde esta iniciativa que tienen, que empezaron ustedes dos. Muchas gracias, Esteban, por la invitación y además por el apoyo. Yo vería más esta actividad como un esfuerzo, ¿verdad?, conjunto de varias unidades de la facultad, en este caso la Escuela Ecuménica y la Escuela de Filosofía. Si no me falla la memoria, me parece que en octubre del año 2020 tuvimos un programa de praxis, nos reunimos precisamente para pensar el problema de la comunidad política. Octubre de 2020 fue un año, fue un mes muy singular yo diría que para la democracia costarricense atravesábamos un periodo muy crudo de la pandemia. Las manifestaciones populares en Costa Rica en torno a la discusión del plan fiscal se tornaron muy violentas en las calles. Los índices de violencia intrafamiliar contra las mujeres se dispararon en la pandemia. Todo eso en octubre estuvimos por primera vez nuestro sistema de salud al borde del colapso. Entonces fue un momento de mucho estrés. Recuerdo que en aquella ocasión eh, hicimos un programa, no, no quisiera decir que es la antesala de esta actividad, eh, pero sin duda muestra que la cuestión de la comunidad es un problema de la comunidad política, es un problema sobre el cual debemos volver reiteradamente. Quizá también, y sería de manera más casual que otra cosa, no habría sido programado de esa manera, CONARE, en un contexto muy particular de la educación pública superior en Costa Rica y sobre todo su financiamiento, declara el 2022 como año de las universidades públicas por los territorios y las comunidades. Bueno, justo en un año, precisamente también 2022, me parece ya el tercer año de la pandemia por COVID, un proceso que la humanidad en su conjunto padece los estragos de esta terrible enfermedad, pero si bien la padece en su conjunto,
no se padece en igual intensidad ni en igual prolongación. Es decir, no todos los cuerpos que participan de eso que podríamos denominar comunidad política están expuestos de una misma manera a los efectos de la enfermedad. Entonces yo pienso que en un contexto como ese, si decimos simplemente la comunidad política es aquello por hacer, quizás reproducimos inercialmente las mismas lógicas que hacen que ante un evento como la pandemia, no todos los cuerpos estén distribuidos de igual manera, no todos los cuerpos reciban la misma asistencia y que no todos los cuerpos estén expuestos de igual manera. Nos ha parecido entonces que la comunidad política, quizá antes que aquello por producir, es sobre todo aquello por deconstruir. Es decir, merece la pena tomarse el tiempo para verificar todas esas lógicas, todos esos emparejamientos que de por sí sostienen los proyectos de producción de comunidad política. Es decir, no decimos, no hacemos, no producimos la comunidad política sin retrotraernos sobre las mismas lógicas que han hecho que en la pandemia no todos los cuerpos estén expuestos de la misma manera a los efectos más devastadores. Entonces, me parecería a mí que, solo para decirlo de una manera muy general, de construir la comunidad lanza sobre todo una invitación a la necesidad de pensar los presupuestos sobre los cuales producimos comunidad política. Entonces, las distintas conferencias, las distintas personas que nos acompañarán, cada una aporta distintas y muy valiosas perspectivas ante esa, ya me retracto, no sería ni siquiera una invitación, el desafío latente que siempre tenemos de deconstruir la comunidad política. Bien, gracias, Diego. Jonathan, también en el marco de esto y este proceso que ustedes van desarrollando, ahorita hablaremos de quiénes van a participar y qué temas van a tratar, pero también en tu caso, ¿verdad? Y en esto que nos explicaba Diego sobre la relevancia de reflexionar precisamente sobre este tema de la comunidad política y sobre todo esto del por qué esta idea de deconstruirla, como ya nos adelantaba Diego un poco. Bueno, sí, yo creo que, como muy bien dice Diego, la orientación de este ciclo de conferencias es eh, facilitar la explicitación de una serie de preguntas que abran el espacio para clarificar para nosotros mismos qué tipo de presupuestos son los que operan cuando decimos que vivimos en comunidad, que hacemos comunidad, y sincrónicamente con ello vivimos también con desgarramientos, con exclusiones, con violencias transversales, con separaciones, con subsunciones, porque lo que nosotros suponemos es que no es suficiente, aunque desde luego es necesario, solamente defender la comunidad. Lo que tenemos que hacer es tratar de llegar hasta sus raíces mismas para que, haciendo eso, que es un acto político, se pueda deshacer todo aquello que hace que la comunidad esté intrínsecamente a través, o que sea intrínsecamente también una forma o muchas formas de partir, de destruir, de ignorar
todo lo que dentro suyo produce dolor, produce soledad, produce desesperanza, y produce que, sobre todo en situaciones de radical empobrecimiento e incertidumbre, muchos mueran solos, muchas mueran solas, muchos no consigan quien los escuche y quien done su tiempo y abra su espacio para recibirlos. A nosotros nos ha parecido que, sobre todo en el contexto de los últimos 3 años, pues resulta bastante claro, aunque no necesariamente bastante comprensible, cómo es que todavía de cara a tanta angustia, tanto dolor, a tanta soledad que han padecido millones de personas, y en nuestro caso, en Costa Rica, cientos de miles de personas, todavía nos pensemos como una comunidad y todavía sostengamos la idea de que lo que nos hace seguir vivos es que existimos al interior de una comunidad política. Pues es probable que esto sea cierto. En el caso costarricense esto es todavía más claro porque tenemos una institucionalidad que ha logrado soportar, como muy pocas en el mundo, una pandemia, pero al mismo tiempo el debilitamiento de esa misma institucionalidad, la precarización de ella, revela cómo la comunidad se quiebra, se rompe, ahí precisamente donde encuentra sus mayores fortalezas. Entonces nosotros, el propósito nuestro es ese, preguntarnos, bueno, ¿cómo es que todavía ante la evidente quebradura de la comunidad, ante la evidente falta de fundamento, de sustento de la comunidad, es todavía el lenguaje de la comunidad lo que nos ofrece un cierto horizonte para pensar lo político, y no solo lo político, sino la reproducción misma de nosotros como humanidad? Eso es lo que hemos imaginado que es posible realizar con este ciclo de conferencias. Veremos si se logra, pero es al menos el propósito que tenemos. Yo, de mi parte, agregaría una última cuestión, y es que a mí me parece que nosotros nos encontramos ante una situación drástica en el siguiente sentido. Para que exista comunidad política, tiene que haber al menos un horizonte que reúna a los comunes, que reúna a los ciudadanos, y ese horizonte tiene que ser un horizonte de bienestar, de satisfacción, que no puede ser entendido como el fin de la vida, sino que ese horizonte, esas promesas que nos hacemos como comunes, tienen que actualizarse en la vida práctica, en la vida diaria. Y ahí donde ese horizonte y esas promesas no se encarnan en la vida de las personas, ya resulta cada vez más difícil entonces seguir pensándonos como comunes, seguir pensándonos al interior de un mismo cuerpo. Y nosotros estamos en un contexto en el que la comunidad política todavía ofrece un horizonte más o menos difuso, ofrece unas promesas más o menos difusas, pero la mayoría de los comunes no vive cotidianamente la presencia, aunque sea parcial, de aquello que se le promete, de aquello que se le ofrece por ser parte de la comunidad. Basta ver, digamos, el estado de la educación pública, primaria, secundaria, el desfinanciamiento progresivo de la educación superior pública, el mal estado de las carreteras, el mal estado de los comedores estudiantiles, para advertir que al interior de nuestra comunidad política nos estamos colocando en una situación en que
cada vez más resultará difícil que una gran cantidad de personas que habitan el país se identifiquen con la imaginación que ha dado origen a nuestra comunidad política. Ese es un desafío que corresponde pensar y corresponde al menos introducir constantemente a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, a la Escuela de Filosofía y a la universidad como un todo, ¿verdad? Sí, sí. Importante esto que señalas, Jonathan, y pensando mucho de esto en contextos muy particulares donde, a ver, nos hemos encontrado avances de neofascismos, avances de populismos bastante amplios, digamos, vamos a pensarlo así, eh, que ponen mucho en jaque esta misma idea de comunidad, ¿no? Porque muchos de estos neofascismos, muchos de estos populismos, también o su estrategia y su forma de llegar está muy concentrada en la polarización. Y esta idea de polarización iría eh, muy en contra de pensar la noción de comunidad como tal, porque precisamente busca todo lo contrario, ¿no? Entonces también se vuelve importante porque este fenómeno no es propio nuestro. ¿Verdad? Veamos que justo el fin de semana lo que pasa en Italia con las elecciones en Italia, ¿verdad? O sea, tampoco es solamente América Latina, sino en muchos otros eh, espacios. Y eso nos lleva a otro punto acá, Diego, y es que la participación de las personas que van a conformar este ciclo de conferencias es de diversas nacionalidades. Vamos a tener la participación de personas de diversas partes del mundo y viendo este problema desde una serie de ópticas muy, muy relevante y que nos permitiría enriquecer esta discusión al respecto de la idea de la comunidad política y esas propuestas que hay. Entonces, tal vez si nos vas contando un poco quiénes participan y ahí ahorita vemos también el tema de las fechas y demás y igual va a estar circulando la información cada vez que se acercan las actividades de este ciclo de conferencias. Claro, quizá cuando preguntabas por qué deconstruir la comunidad, también nos lanzabas una pregunta de por qué para pensar este problema nos hemos inscrito o acercado a una tradición particular. Y ciertamente los referentes que hemos invitado se acercan o se inscriben o piensan a partir de un legado filosófico en particular. eh, Ese es el caso, sin duda, de nuestra primera invitada, la profesora Laura Llevadot, quien estará con nosotros el próximo, el próximo lunes 3 de octubre. Laura Llevadot es catalana, es profesora de la Universidad de Barcelona, ahí coordina el posgrado en filosofía contemporánea. La profesora Llevadot precisamente eh, en un contexto de discusión sobre muy duro en España en torno a la posible separación, ¿verdad? Entre Madrid y, y Barcelona, o todo el grupo que se autopercibe como catalanes. Ella desarrolla y presenta un estudio que inicialmente sale en catalán, que se titula Jacques Derrida, Democracia y Soberanía. Precisamente ella discutía esa cuestión en el marco de esa gran discusión. Con la profesora Llevadot vamos a tener ocasión de comentar un capítulo
de este importante texto. El capítulo se titula Democracia inmunda. Ya pues, tendremos ocasión de conversar con ella, pero alude a algo que has dicho en parte, Esteban, cuando las democracias, para inmunizarse, para mantenerse como democracias, llegan al borde de la autoinmunización. Es decir, cuando a sí mismas se comienzan incluso a destruir como democracias. No porque a un agente externo a la democracia la violente, sino porque a partir de la continuidad inercial de ciertas de sus lógicas, la democracia misma es factor se hace violencia. Entonces, es necesario pensar, y ahí en mucho podremos hacerlo a partir de esta primera participación, ese proceso de inmunización y autoinmunización de las democracias contemporáneas, un tema que vos bien señalabas. Este año la profesora Llevadot ha publicado otro texto que me parece a mí de mucha relevancia. Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual. Es una obra muy relevante porque coincide con algo que nuestra última invitada también va a desarrollar, que es entonces el lugar de cierta pulsión anarquista debería tener al interior de esta discusión. Cómo pensar otras formas de soberanía, me parece que es un elemento muy potente que se deriva de discusiones con esta primera invitada. Entonces, repito de nuevo, eso será el lunes, el próximo lunes 3 de octubre. Luego nos va a acompañar la profesora Laura Quintana de la Universidad de los Andes de Bogotá. Si no me equivoco, las fechas el 19 de octubre. Esta actividad tiene más el formato de una conversación o entrevista con la profesora Laura Quintana, quien pienso que en el proceso de la pandemia, recuerdo que su texto, Política de los Cuerpos, si mal no recuerdo, aparece en el año 2020, fue como de estas actividades de Zoom que ahora son para nosotros tan normales, es otro de los derivados de la pandemia. Recuerdo que ese libro se presentó de esa manera, ellos explicaban en esa presentación, ¿verdad? El carácter extraño de estas actividades ahora tan comunes. Pero propiamente para responder ya a un proceso de pandemia, al año siguiente se publica Rabia, Afectos, Violencia e Inmunidad, de la profesora Laura Quintana. El texto comienza, me parece a mí, de una manera muy íntima con una conversación en taxis en Bogotá, donde Laura Quintana dice, era tan evidente la rabia que existía por las condiciones vividas en ese momento, que en cualquier espacio social uno se encontraba con ellas. Entonces, precisamente con la profesora Quintana habrá ocasión de discutir si los afectos, emancipación y política, así se titula la actividad de ese día, Rabia, afectos, emancipación y política. Según tengo acá, el 26 de octubre tendremos una conversación con la profesora Mónica Cragnolini de la Universidad de Buenos Aires. La profesora Cragnolini es muy conocida acá en América Latina como traductora de textos de real castellano y como una especialista en esa obra de reciente publicación, el texto que además sirve de título de la conferencia, Vivir de la sangre de otro. Es una idea, me parece a mí, fundamental, que nosotros no conformamos comunidades políticas
única y exclusivamente entre animales humanos, sino que además conformamos comunidad entre animales humanos y animales no humanos. Animales humanos que viven de consumir la sangre de otros vivientes, humanos o no. Esa idea del problema de lo hematológico, además siguiendo la obra misma de Riad, tiene un importante lugar en la conformación de proyectos de comunidad política. Entonces, con la profesora Cragnolini tendremos ocasión de conversar al respecto. El 27 de octubre, si fallo alguna fecha, Esteban, por favor, vos me indicas, tendremos ocasión de conversar con el profesor Gillian Iyard de la Universidad de Columbia, filósofo. Vamos a conversar con motivo de un texto que el profesor Iyard precisamente titula Blood. Quiere decir que estas dos actividades que además viene una seguida de otra, 26 de octubre, 27 de octubre, discuten precisamente el problema de la sangre. La sangre es justamente lo que nos reparte como vivientes. Esa es una de las potentes ideas de ese texto. La sangre puede dividir a la comunidad política en hermanos, y si la divide en hermanos, la divide también sobre todo en aquellos que no son hermanos, que son susceptibles de no ser reconocidos como hermanos, como semejantes, e incluso que son susceptibles de no ser reconocidos no solo como ciudadanos, sino como enemigos. Entonces el motivo de la sangre es sumamente importante, es una antigua raíz teológico-política que es necesario pensar, y esta actividad con el profesor Gillian Iyard invita justamente a eso. Y cerraríamos este ciclo de conferencias el 17 de noviembre con una actividad con la profesora Catherine Malabou. Catherine Malabou ocupa o está a cargo del Centro de Estudios en Filosofía Europea Moderna en la Universidad de Kingston, y ocupa en la Universidad de California en Irvine una cátedra que antes ocupara Jacques Derrida, quien fue su supervisor en su tesis de doctorado. La profesora Malabou, quien ha trabajado ampliamente el concepto de plasticidad desde su tesis de doctorado en torno a la obra de Hegel, publicó este año un texto de sumo valor. Se titula, la traducción al castellano diría como Ladrón, Anarquismo y Filosofía. Y precisamente al interior de este texto, uno de los capítulos dedicado a Derrida hace o lanza la siguiente pregunta que sirve de título a esta actividad. ¿Hay plasticidad en la pulsión de muerte? Derrida y Freud sobre el anarquismo y el inconsciente. No producimos comunidad política allende relaciones de poder. No producimos comunidad política sin una cierta adecuación de la soberanía. La pregunta que lanza Malabou es si la pulsión de muerte nos enseña que otro orden, que otro poder son posibles. Si esa enseñanza es correcta, y el texto de Malabou nos invita a pensar que es así, ¿qué significa para las democracias modernas abrirse a la idea de lo no gobernable? ¿Cómo eso debería cambiar nuestra idea de la producción de lo político? Y estas serían entonces las videoconferencias que componen este ciclo. Yo pienso que ya luego ya iremos tirando bien
esa publicidad para que puedan tomar nota de las fechas en particular, pero estos brevemente las personas invitadas con las cuales podemos conversar estos desafíos que hemos hablado al inicio. Muy bien, Diego. También mencionar ahí, ¿verdad? Que algunas actividades las tendremos vía Facebook Live, ¿verdad? Y dos en específico, la de Gila Nidhar y la de Catherine Malabú, pregrabadas por el tema de subtitulaciones. Entonces, también para que quienes quieran participar de este ciclo de conferencias también sepan que, sobre todo en las que serán en vivo, tener la posibilidad de interactuar y de poder hacer consultas y demás con las personas que van a participar, ¿verdad? Repetimos entonces las fechas, ¿verdad? El 3 de octubre, la próxima semana a las 11 de la mañana, en vivo con Laura Llevadot. Después el 19 de octubre a las 4 de la tarde con Laura Quintana. El 26 de octubre también a las 4 de la tarde con Mónica Cragnolini. El 27 de octubre, esos 7:30 p.m., la de Jill Anithar, y el 17 de noviembre, también a las 7:30 p.m. en el espacio habitual de Praxis, la actividad con Catherine Malabou y el cierre de este ciclo de conferencias. Bueno, ya para ir cerrando, hoy en este programa que tuvimos distinto, sin los cortes y más bien en un solo espacio para hablar de esto, Jonathan, quizá para una conclusión que podemos cerrar, una invitación a las personas para que estén pendientes de este ciclo de conferencias y de las reflexiones en torno a ellas. Bueno, sí, les reitero la invitación, sería un gusto que nos acompañen. Hay en toda esta propuesta una invitación al riesgo de pensar qué significa vivir con los otros y cómo producir con los otros modos de relacionamiento que contribuyan a satisfacer todo aquello que soñamos como lo mejor y lo más gratificante, suponiendo que no existe proyectos comunes, no existe asociación de la fuerza de los cuerpos que esté exenta de conflictos, que esté exenta de decisiones, que esté exenta de rescabrajamientos, y nosotros no queremos evitar esa doble cara de lo común, esa doble situación implicada en acercarnos a los demás, sino más bien profundizar en ella y tratar de acercarnos lo más posible a la sabiduría necesaria para reaprender, para reelaborar aquello que sea posible reelaborar en nuestra vida común. Porque creemos que sin una reelaboración de lo común, de la vida común, de los proyectos comunes, entonces perderíamos la posibilidad de desplegarnos como personas y desplegarnos como sociedades. En la medida entonces en que intentemos ser sabios con respecto a la vida común, en esa misma medida entonces nos acercaremos a una vida satisfactoria. Y esa es la invitación que creo está en el corazón, en la raíz misma de este esfuerzo que estamos llevando adelante la Escuela Ecuménica y la Escuela de Filosofía. Esperemos que con la participación de todas las personas que nos acompañarán, al menos clarifiquemos más para nosotros
la importancia del tipo de preguntas que nos estamos haciendo y que nos están haciendo otros desde hace muchos años. Muy bien, gracias Jonathan, gracias Diego y gracias a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Invitadísimas a formar parte de este ciclo de conferencias, que puedan sumarse a los en vivo, para que puedan comentar, reflexionar, aportar más a esta discusión que se quiere llevar a cabo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Diego, Jonathan. Muchas gracias a vos, Esteban. Y bueno, también esto sí no lo variamos, terminamos con música. Y hoy nos vamos con este videoclip de 20 Cañas y Hace un Rato, y esto que se llama Alerta. Hasta la próxima. Chao. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Venga don Pedro a mi casa, que hoy yo lo invito al almuerzo. Volvamos al tiempo de mi abuelo y compartamos lo que tenemos. Y vamos soñando en colectivo y dejemos a un lado el egoísmo. Y vamos soñando en colectivo, que la tierra no es de nadie, sino de todos. Venga don Pedro a mi casa, que también ahora es su casa. Tráigase un par de saquitos para darle un poquito de la siembra. Y vamos soñando en colectivo y dejemos a un lado el egoísmo. Y vamos soñando en colectivo, que la tierra no es de nadie, sino de todos. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y cortarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. ¡Ska! Alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. ¡Ska! Que hoy yo lo invito al almuerzo. Volvamos al tiempo de mi abuelo y compartamos lo que tenemos. Venga don Pedro a mi casa, que también ahora es su casa.
tráigase un par de saquitos para darle un poquito de la siembra. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma.